Muy buenas noches. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todas las oraciones y todo. No ve, una semana de hoy, realmente ha fallecido mi papá, pero está en un sentido más vivo que nunca. Está en el cielo y estamos alegres por esa parte, ¿no ven? Bueno, tenemos la esperanza que vamos a estar con el Señor Jesús y con todos, incluyendo mi papá un día. Y tengo esa gran confianza y gracias por las oraciones. Ahora, quiero compartir, estaba haciendo algunas lecciones de no hay más crecer en la gracia, de los cursos Emmaus. Realmente es uno de mis favoritos cursos porque habla de la vida cristiana práctica. Cómo podemos practicar la vida cristiana y enfoca muchas veces en la santificación. Y esta noche vamos a ver la santificación. Y tengo un PowerPoint de la lección 5 de Más crecer en la gracia. Y quiero compartir esto. Entonces, voy a ponerlo en la pantalla y vamos a ver. Tenemos realmente muchos lindos versículos en esa lección. Y es un fundamento realmente de la santificación para nosotros. Y vamos a ir explicando poco a poco las cosas básicas que tenemos. Ahí está. A ver. ¿Dónde está? Listo. Ya están viendo, ¿no ve? Ok. Más crecer en la gracia. La provisión bíblica para la santificación. Una pregunta práctica. ¿Es la santificación una experiencia, una relación o una persona? ¿Es una experiencia, una relación o una persona? Bueno, en un sentido, la santificación implica esas tres cosas, pero en este orden. En primer lugar, es una persona. Entonces, vamos a volcar lo que tiene en la pregunta. Es una persona en primer lugar. La santificación es el Señor Jesucristo. Él es el centro de la santificación para nosotros. Y es tan importante entender eso. 1 Corintios 1:30 dice que el mismo Señor Jesucristo es nuestra santificación. Dice, pero por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Y vamos a enfocar en el hecho de que Cristo es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Y en Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios sobre el Señor Jesucristo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el consumador de nuestra fe. Él nos santifica, en otras palabras. Y tenemos que poner nuestros ojos justo en una persona. ¿Quién? El Señor Jesucristo.
Es también una relación, es una relación. Y Juan 17:3 indica algo sumamente importante para nosotros. Y utiliza esa palabra clave, conocer. Y muchos de nosotros ya conocemos este versículo tan importante, pero dice, ya está, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, conocer el Padre, pero el Señor Jesucristo también. Es una relación de conocerle profundamente, conocer cómo es Él, cómo es su naturaleza, cómo es su amor, podemos decir, su gracia, en fin, su misericordia, su fidelidad, conocer a Él en nuestras vidas diarias. Es un conocimiento práctica, no es simplemente un conocimiento intelectual. Cuando andamos por fe, vamos a ver Dios trabajando en nuestras vidas y vamos a ver el Señor Jesucristo expresado en nuestras vidas incluso, y vamos a conocer a Él en una manera muy íntima. También es una aplicación de su vida, podemos decir en un sentido, una experiencia. Juan 15:4 dice de esa forma sobre la vid. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneciendo, confiando plenamente en el Señor Jesucristo día a día, momento tras momento, realmente vamos a tener su fruto en nuestras vidas. Eso es lo que dice versículo 4, ¿no ve? Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, pero no vamos a realmente experimentar la vida de la vid, la vida del Señor Jesucristo, si no permanecemos en Él, dice las mismas palabras del Señor Jesucristo. Ningún cristiano puede limpiarse a sí mismo del pecado, ni tampoco puede producir santidad por su propio esfuerzo. Solo Dios, por su gracia, puede hacer esto. Esto es directamente citado del libro Más crecer en la gracia, página 29. Y en 1 Juan 1:9 habla de que es Dios que nos limpia, no nosotros. Y con palabras bien directas, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, primero para perdonar nuestros pecados, pero segundo, para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién hace eso? ¿No ve? Dios hace eso. Y no es nuestro propio esfuerzo que nos limpia. Y a veces pensamos así, ¿no ve? Voy a limpiarme. Y incluso podemos escuchar nosotros decir eso, pero no es correcto, porque la única persona que puede limpiar nuestras vidas es Dios. Y nos da realmente las cosas en la palabra de Dios necesarias para hacerle, empezando con la confianza en Dios, pero también parte de confianza es que tenemos que confesar nuestros pecados, ¿sí o no? El creyente está bajo la solemne obligación de vivir libre del pecado. Y primer Pedro, 1:16 dice algo súper importante para cada creyente. Y necesitamos realmente tomar
esto bien en serio, hermanos, porque dice aquí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Su mandamiento tenemos que ser santos, ¿no ve? Porque Dios es santo. Entonces, es, claro, una obligación, porque cada mandamiento es obligación. Pero es interesante, nosotros sin Dios no podemos ser santos, no podemos andar en esa santidad sin realmente la limpieza de Dios mismo que hemos hablado. Y realmente es así. Necesitamos siempre el poder de Dios. Y vamos a hablar más de eso en un segundo. ¿Por qué? Por confesar. Ya hemos leído 1 Juan 1:9. Súper importante, confesar. Eso es la marca del creyente. El 1 Juan, toda la epístola, habla de las cosas que realmente marcan la vida de los creyentes verdaderos. Por hacer decisiones de fe, apropiándose de la persona y obra de Jesucristo. Esa es otra cita en Más crecer en la gracia, página 29. Cuando practicamos estas dos cosas, andamos en el proceso de santificación y cumplimos la verdad, la voluntad de Dios, también en página 29. Pero en 1 Tesalonicenses 4:3 dice de esa forma. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, la voluntad de Dios es, ¿qué es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Si no estamos realmente progresando día a día, madurando en nuestra vida cristiana, no estamos andando en la voluntad de Dios. ¿No ve? Y dice que os apartéis de fornicación en este versículo y habla de otras cosas más, pero hermanos, es tan importante, ¿no ve? Es la voluntad de Dios que estamos realmente santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Apartados del mundo, apartados del pecado y apegados a Dios. ¿No ves? Separados del mundo y del pecado. ¿Para qué? Para el servicio a Dios, para, ¿no ve? Exclusivamente el uso de Dios. Esa es la idea. En el Antiguo Testamento, ¿no ve? El tabernáculo y todos los utensilios han sido apartados para no ve el uso exclusivo de Dios. Eran santos. Son decisiones realmente de confiar en y depender de Jesús momento a momento. Tan importante es esa frase. Y no son productos de resoluciones, sino es una práctica, momento a momento. No es decir en un momento de mucha emoción, voy a hacer. No, es cada día, es cada momento. O una autodisciplina, yo voy a hacer. No, hay que hacer, pero en confianza, en una fe, una dependencia a Dios, sabiendo que Dios nos da el poder para eso. Y no es tampoco minuciosa limpieza en detalles en nuestras vidas y viendo detalles pequeños y tratando de cambiar. No, es realmente un producto de confiar y depender de Jesús momento a momento. La determinación y propósito de ser santos es importante.
Claro, es súper importante, pero no es suficiente porque Dios produce la santidad mediante su gracia, mediante su poder, mediante la obra de Cristo en nuestras vidas, aplicadas por el Espíritu Santo. Primero Tesalonicenses 5, 23 a 24 dice de esa forma: que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? Dios, Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí están las tres, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también os lo hará. ¿Quién lo hará? Dios. No puede ser más claro. Esos versículos son bien directos y súper claros en este asunto. Entonces, la santificación es el resultado de una relación, ¿no ve? Día a día con el Señor Jesucristo. Cuando se da a Cristo al lugar que le corresponde, vemos su gracia en nuestras vidas. ¿Qué es la gracia? Es cualquier favor que tenemos, ¿no ve? De Dios. Y tenemos hartos favores de Dios, ¿no ve? Pero uno que es muy, muy grande es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y no merecemos esto, pero ya tenemos. Y qué lindo. El Espíritu Santo es santo y su trabajo en nuestra vida es ayudarnos de andar como santos, de santificarnos en una manera progresiva. Hay que recordar que la santificación es, bueno, no es automático. ¿No ve? En nuestra vida estamos hablando de la santificación progresiva, es poco a poco. En 2 Timoteo 2, 19 a 22, dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, 19 a 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Qué lindas palabras. Y apártese de maldad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El creyente verdadero quiere apartarse de maldad. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué lindas palabras el apóstol Pablo ha escrito a Timoteo. Son muy buenos para cada uno de nosotros, obviamente. Es progresiva, como ya hemos dicho, va poco a poco, creciendo. ¿No ve? El recién creyente no llega a perfección al momento, ¿no ve? Y cuando hablamos de perfección en el Nuevo Testamento, muchas veces la idea es ser maduro en la fe. En fin, esa es la idea de la palabra muchas veces en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice de esa forma: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos
para con otros y para con todos, como también os hacemos nosotros para con vosotros, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Wow. Entonces, no ve, habla de un crecimiento. Y que estamos, no ve, y dice irreprochables en santidad delante de Dios. Entonces ellos no estaban en eso todavía, entonces tenían que crecer en eso. Es progresiva. Es una entrega como a un sacrificio vivo, día a día, momento a momento. En Marcos 8:34, el Señor Jesucristo hablaba y está citado en los tres primeros evangelios, habla de esta entrega. Y dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y muchas veces en la Biblia la palabra seguir a Dios implica la fe y tiene en vista la fe realmente. Y esa es la cosa, ¿no? Una entrega total. Somos salvos por la gracia, por la gracia. Y no podemos hacer nada para eso. ¿No ve? Y la gracia, si entendemos al fondo, la gracia implica que, ¿no ve? Dios nos ha dado esa salvación, nos ha dado también su vida. Y la implicación es que nosotros, nuestra vida es suya, toda nuestra vida, toda. Una linda ilustración es la cena del Señor y detrás de la cena del Señor es un simbolismo de un compromiso, ¿no? De un joven a una señorita. Y a un joven que quiere casarse con la señorita en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando han hecho un compromiso de matrimonio, lo que han hecho es el joven, el esposo, podemos decir, o el novio realmente, él dio vino a la señorita. Y si la señorita ha agarrado este vino y ha tomado y ha devuelto, y el joven ha agarrado el vino y ha tomado, era como decir, esa es mi vida. ¿No ve? Porque la sangre simboliza la vida. Ellos han hecho así, esa es mi vida. ¿Quieres mi vida? Y la señorita ha agarrado el vino y ha tomado. Sí, esa es mi vida. Cristo entregó su vida para nosotros. Y cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, aunque tal vez no hemos entendido, pero ese es el acto de fe que hemos tenido con Él. Es que realmente confiando en el Señor Jesucristo, entregamos nuestra vida. Y esa es la idea de la santificación. Es que ya hemos hecho, pero tenemos que practicarlo día a día. Eso no es mi vida ahora. No, yo pertenezco a alguien, al Señor Jesucristo. Como iglesia somos, novia del Señor Jesucristo, quien es nuestro novio, quien entregó su vida para nosotros.
Y, y nosotros también, cuando tenemos una fe verdadera implica eso, un entrego como a un sacrificio vivo. Y eso es lo que Romanos dice directamente incluso. En Romanos 12, 1. Por lo tanto, hemos ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y eso es algo que tenemos que hacer cada día, realmente cada momento. La santificación no tiene que ver con nuestro dinero. Algunos pensaban, si doy mucho dinero a la iglesia o mucha ofrenda, ¿no ve? O doy para Dios, ya voy a ser no, nuestros pecados. ¿No ve? Algunos piensan, voy a dejar de pecar, voy a estar bien. O asistir a la iglesia. O el servicio cristiano, algunos han pensado, Dios va a estar tan alegre conmigo porque estoy sirviéndole. O cierto método para ministrar, ¿no? Algunos están metidos en diferentes métodos y creen que esa es la cosa. Hablar palabras de consagración o incluso derramar lágrimas y todas esas cosas. Bueno, obviamente muchas de esas cosas serían bien y necesarios, pero la idea central no es hacer una cosita por aquí, una cosita por allá, dar algo de tiempo, algo de dinero y pensar que ya somos santitos por eso, o dejar de pecar en una área y no es una entrega total a Dios. No ve, no a la iglesia, no al servicio cristiano, no a un cierto método de vida. No nos ordena dar realmente el control, la autoridad y el gobierno. Se nos ordena dar el control, la autoridad y el gobierno de nuestra persona a Él. Y es verdad, y podemos verlo en toda página de la palabra de Dios. Es una entrega de toda nuestra vida y punto. Muchos se han entregado a Dios solo en una manera superficial o apresurada, pero no hay sustitutos realmente para la entrega total de yo. ¿No ve? Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Cuando ha dicho negarse a sí mismo, esa es la implicación y seguir a Él, ¿no? Ser pecador significa mantener la autoridad propia, a justificarnos la posición de Dios. No, Dios es Dios y no podemos ponernos en su lugar para nada. Pero eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y una descripción del pecado muy interesante es en Isaías, justo dentro de este lindo capítulo de la obra del Señor Jesucristo, entra una descripción de nuestro pecado muy fuerte. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. O sea que descarriamos como Dios y manejamos nuestras vidas como si fuéramos Dios, yendo a nuestro camino. No, Dios no nos ha hecho para eso. Dios nos ha hecho para ir a su camino. Y somos creados para eso. Y tenemos que entender que no podemos
¿No ve? No somos autoridades sobre nuestras propias vidas. Dios es nuestra autoridad y es su voluntad que tenemos que seguir. No podemos continuar siendo Dios en nuestras vidas. Wow, eso es una declaración fuerte del hermano, ¿no ve? Más crecer en la gracia. Nuestra tendencia de manejar nuestras vidas tiene que ser reconocida, confesada, arriesgadas en una entrega completa y sincera al Señor Jesucristo. Santificación progresiva es confiar en la Biblia para practicarla en nuestras vidas diarias. En 1 Juan 5:3 a 5. Dice la palabra de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Dios, no son. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Nos da casi todo aquí. ¿No ve? Habla del amor a Dios. Habla de nuestra fe, que es súper clave para la vida, ¿no ve? De santificación. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree, el que confía, el que tiene fe diariamente, momento tras momento, confiando en que sí, Cristo tiene el mejor camino. Y sí, vale la pena andar en este camino y confiar en que Él me va a dar poder para hacerlo por medio del Espíritu Santo. Eso involucra una entrega total de nuestros motivos, de nuestras ambiciones. ¿Son ambiciones de Dios o son mis propios? Placeres, las cosas del mundo Dios ha creado para que realmente disfrutamos de su creación, pero bajo siempre su voluntad. ¿No ve? Y tienen límites bien fuertes que está expresado en la palabra de Dios. No podemos poner nuestros placeres en el lugar de Dios, sino bajo su voluntad y gozar de las cosas de este mundo como la comida, ¿no ve? La creación, en fin, los pensamientos. ¿Son nuestros pensamientos o estamos pensando, no ve, lo que Dios quiere que pensemos? Evaluaciones. Estamos evaluando según la palabra de Dios creencias. Estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios. Actividades, las actividades que estamos involucrados son realmente actividades que glorifican a Dios, son buenas. En todas esas cosas tienen que aprender a expresar su amor a Dios, a Dios. Es clave, ¿no ve? Gozar del amor de Dios. Un poco ha implicado eso primero Juan. Pero como respuesta al amor de Dios, al amor que Dios tiene para nosotros, podemos mostrar amor a Él, ¿no? En Deuteronomio incluso, capítulo 6, son las palabras famosas. Son, tal vez para los judíos, esas palabras son súper famosas porque
ellos memorizan toda esa sección de este versículo 4 adelante. Pero leamos versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Wow. Un mandamiento que no podemos cumplir sin el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Necesitamos confiar en el momento a momento para realmente practicar lo que Dios manda a nosotros. Y no es simplemente en el Antiguo. En el Nuevo Testamento habla mucho del amor a Dios. Una pregunta doctrinal: ¿cómo está relacionada la santificación con la obra de Cristo? Bueno, todos los beneficios del Evangelio, incluyendo la santificación, han sido provistos por Jesucristo mediante su crucifixión, su resurrección, su ascensión y por la venida del Espíritu Santo también, ¿no ve? Tenemos, dice Efesios 1:3, tenemos todas las bendiciones nos han sido dadas por su divino poder. A ver, voy a leerlo. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en su crucifixión Jesús proveyó limpieza del poder, influencia y malos efectos de la naturaleza pecadora del creyente. Página 31. Y gracias a Dios por eso, ya nos ha dado libertad. La resurrección nos ha dado varias cosas importantes también. La justificación y el nacimiento espiritual y la futura resurrección tiene su origen en la resurrección de Cristo. Y varios versículos son sobre esto. Romanos, específicamente Romanos 4. Y voy a ir al versículo 25. El cual fue entregado por nuestros transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y así es tan lindo. Los beneficios de la resurrección en la vida diaria. Bueno, el poder. Necesitamos poder, ¿no ve? Hermanos, es tan importante entender, ¿no ve? Que no podemos, pero muchos de nosotros hemos llegado a esa conclusión y ya hemos rendido. Y no tenemos que rendirnos porque aunque nosotros no podemos, ¿no ve? Y podemos fracasar, y en fin, Dios sí puede. Y la verdad, necesitamos crecer en nuestra relación y nuestra fe más y más y más. Y dice en Efesios 1:19 y 20, el cual la extraordinaria grandeza de su poder con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Qué lindo, ¿no ve? Qué lindo el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Los frutos del Espíritu. Ya tenemos, y ya por la misma resurrección, ¿no ve? Los frutos del Espíritu.
Dice Gálatas 5, 22 y 23. Ya algunos de ustedes pueden decirme en directo, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver. Eso. El nuevo hombre también tenemos, ¿no ve? Y dice en el mismo Efesios 4, 22 a 24, dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo, ¿no? Tenemos un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Por la resurrección puede tener la virtud de la fe. En lugar de pesimismo y desaliento puede tener esperanza. En el lugar de amargura, indiferencia, egoísmo puede tener amor. Y eso justo es una posibilidad para cada creyente, porque no depende de mi pobre, no ve, mis pobres esfuerzos y mi pobre poder. Depende del Espíritu Santo, que es infinito en poder, que aplica la resurrección y tan poderoso como hemos vivido. Y al final, no ve la santificación tan importante, este aspecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da al creyente los beneficios del nacimiento nuevo mediante el don de arrepentimiento y fe. Primera Tesalonicenses tiene harto que ver y Segundo Tesalonicenses también. Esos dos libros, harto que ver con la santificación. Segundo Tesalonicenses 2, 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien claro otra vez. ¿No ve? Mediante el arrepentimiento y la fe. Conduce al creyente a la libertad progresiva de su naturaleza pecadora y caída. Y Gálatas 5, 16 a 18 habla de esa lucha, esa batalla interior en nosotros, en nuestras vidas. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que andad por confiar día a día, momento a momento en el Espíritu. Está en mayúscula para indicar que es el Espíritu Santo. Por el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La cosa es que tenemos que estar guiados por el Espíritu, andando por la fe. ¿No ve? Andar por el Espíritu Santo. Dirija al cristiano en su vida de oración también. Y eso es una linda promesa que tenemos en Romanos. Debe alentarnos para orar, porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda cuando oramos
confiando en Él. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, quién sabe, ¿no ve? Mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y qué lindo ministerio el Espíritu Santo tiene, ¿no ve? Ayudándonos en oración y intercediéndonos para nosotros. Y concede dones espirituales, ¿no ve? Para que podamos servir a Dios adecuadamente. Brevemente citando en 1 Corintios 12:7 dice de esa forma, pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para el bien de todos, para, ¿no ve? Servir para el bien. Y qué lindo. Bueno, hermanos, la santificación es tan importante, ¿no ve? Y la verdad es que necesitamos realmente andar en confianza más y más en el Señor Jesucristo y en los recursos que tenemos para la santificación, confiando en que somos muertos al pecado, por ejemplo, somos vivos para Dios por medio de la resurrección, por ejemplo, y que tenemos el Espíritu Santo, que es grande, es infinito incluso. Y hermanos, espero que eso les puede animar. Son fundamentos que hemos visto esta noche de la santificación. Y si quieren, tengo un hito de estos libros en mi posesión que puedo, no ve, vender para ustedes. Creo que es 23 bolivianos, si no me equivoco. Y creo que hay un hermano Luis Maraz que tal vez tiene 1 o 2 ejemplares también, si algunos más están interesados. Y si hay hartos hermanos que quieren más crecer en la gracia, podemos hacer pedido más incluso. Gracias.